Bienvenidos, soy Almudena Mateos, psicóloga especialista en dolor del Centro de Psicología Positivamente. Estoy aquí hoy con mi compañero Roberto Mengual, especialista en niños y familia, para hablar de cómo influye el dolor en los niños, sobre todo de las preocupaciones de los padres con respecto a esto. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar aquí. Hola Almudena, muchas gracias por invitarme y qué agradable compartir contigo este ratito. Lo mismo digo. Bueno, como comentábamos, hay muchos de nuestros pacientes que les preocupa mucho cómo puede afectar el dolor a sus hijos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que manifiestan como preocupación es si explicarles a los niños que tienen dolor y cómo explicárselo. ¿Tú qué nos recomendarías en este caso? Bueno, pues es una situación delicada porque los padres, por un lado, pensarán que si se lo comunican a los hijos, pues les van a cargar con un problema añadido, pero si no se les comunica también tiene grandes riesgos porque los niños, y especialmente a cortas edades, son más sensibles de lo que parecen. Entonces, normalmente se dan cuenta de las cosas, se dan cuenta de las anomalías, de los cambios de comportamiento, de estado de ánimo, etcétera. Entonces, la recomendación es que sí, que se debe compartir, que se debe contar este tipo de información a los hijos, porque al final, pues al igual que la persona que sufre una enfermedad crónica tiene un entorno médico que le cuida o que la cuida, también tiene un entorno y un soporte familiar en muchos de los casos. Y este soporte familiar tiene que estar al corriente de la situación y los niños son parte del soporte familiar, los niños y las niñas. Por eso es muy importante buscar la manera de comunicar lo que está pasando para que los niños sepan leer y entiendan qué es lo que está ocurriendo y se puedan desenvolver adecuadamente en ese entorno. Claro. Y específicamente cuando hay un pico de dolor, que lo frecuente es que nuestros pacientes tengan que hacer alguna actuación diferente, como tumbarse, tomar medicación o algo así, ¿cómo se explica eso? ¿O es conveniente que los niños no se den cuenta de esas variaciones? Bueno, en la misma línea de lo que comentábamos en el punto anterior, es muy importante el preparar ese tipo de explicación o discurso que le vamos a explicar a los niños sobre lo que nos está pasando. En ese mismo discurso se debe incluir estos momentos de picos de dolor, que igual no se lo vamos a contar así como picos de dolor, pero pues a la mamá le duele y entonces le tenemos que explicar a los niños tanto cuando está ocurriendo esa situación como qué es lo que vamos a hacer después y también qué es lo que va a pasar después de después. Es decir, los niños, cuanta más predictibilidad les demos y ofrezcamos, mucho mejor para ellos para saber leer la situación de lo que está pasando. Entonces, cuando les expliquemos, tenemos que contarles que hay momentos en los que a mamá o a papá le duele mucho y entonces papá o mamá necesita retirarse para tumbarse o necesita lo que en cada caso requiera la situación y después de ese tiempo mamá estará un ratito ahí, después de ese tiempo mamá vuelve y podemos hacer pues aquello que hayamos interrumpido o que tengamos que hacer después. De manera que hacemos ya una especie de envoltorio completo, es decir, le explicamos cuándo está ocurriendo la situación, le explicamos lo que vamos a hacer a partir de esa situación y le explicamos que después volveremos a una normalidad relativa, ¿no? Dentro de lo que las limitaciones de cada caso permita. Pero sí, hay que informar previamente de que mamá va todo esto sin alarmar, sin transmitir demasiado dramatismo para que el niño o la niña no quede con esa angustia sin saber muy bien qué es lo que hacer. Claro, ahí también está muy relacionado esto con las manifestaciones del dolor, es decir, esos gestos que podemos manifestar cuando tenemos dolor y la dificultad de que los niños puedan entender esto. Algunos de mis pacientes comentan que salen fuera para llorar porque no quieren que los niños les vean sufrir tanto. Esto, aunque supongo que hay que tener cuidado con esas manifestaciones, ¿es tan peligroso que ellos vean que en un momento sus padres lloran o que sienten dolor? Bueno, pues sobre todo lo es en la medida en la que los niños o las niñas no entienden lo que está pasando y lo es, como todo, ¿no? En la medida en la que es exagerado, es decir, que es todo el día una constante, ¿no? Entonces, por un lado, es importante el normalizar y permitir dentro del entorno familiar la expresión de las emociones, tanto Ujú. que al mismo tiempo también es importante
que los niños entiendan qué es lo que está pasando y que después de un ratito pues a uno se le va a pasar, porque no es lo mismo romper a llorar y que tú ves a tu papá o a tu mamá que de repente está sufriendo mucho y no sabes qué le pasa ni cuánto va a durar, que explicarle: a mamá le duele ahora un poquito, es normal que me sienta así, es normal que a lo mejor pues se me escape alguna lagrimilla, pero no pasa nada, tú no te preocupes, que dentro de un ratito me encontraré mejor cuando me tome esta medicación. Entonces, una vez que le expliquemos un poco el completo, especialmente a niños más pequeñitos, ¿no? Quizá a hijos adolescentes pues se le puede contar de una manera más directa, ¿no? Y explicarles, pues tengo ahora mismo un brote o me está dando una crisis y me está doliendo mucho, me retiro a la habitación y ya está, ¿no? Un lenguaje un poco más directo, pero con niños pequeñitos es importante, ¿no? Que les vayamos anunciando, que les contemos qué es lo que nos está pasando, también decirles a ellos qué es lo que pueden hacer, porque muchas veces los niños no saben muy bien, les podemos contar esta información, pero no saben, entonces tenemos que dejar como que todo un poco preparadito, de manera que les digamos, pues ahora mismo a mamá le duele muchísimo, pero ¿sabes qué? Hay una solución para este dolor, porque mamá se va a tomar esta pastillita, va a tardar un tiempito en hacer efecto y cuando me encuentre mejor me incorporo. Tú, mientras tanto, puedes ir haciendo esto, esto y esto, ¿no? Y darle o delegar algún tipo de actividades para que el niño o la niña no esté pensando ni pendiente constantemente de a ver cuándo sale papá de la habitación o mamá o a ver cuándo se le pasa, ¿no? Entonces, dar información es súper importante, ¿no? Y no solo información de lo que pasa, sino información de lo que yo voy a hacer con la situación para calmarla, información de lo que pueden hacer los niños y las niñas mientras yo me encargo de la situación. Esto es lo importante Claro. verdaderamente. Claro, porque si no se le explica, los niños podrán imaginar cualquier cosa, ¿verdad? Claro, y ahí se disparan muchas fantasías, especialmente la de la pérdida, ¿no? Que a ciertas edades, pues un niñito de 4 o 5 años lo que va a temer es que su papá o su mamá desaparezca, ¿no? El abandono es el peor de los temores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante dar información. No hay que explicarlo absolutamente todo, tal y como hablábamos antes, tenemos que adaptar el lenguaje y contar lo que sea relevante o importante al niño o a la niña para que sepa lo que está pasando y que sea predecible todo lo que va a ocurrir. Es decir, que yo le cuento esto, pero luego va a ocurrir esto, de manera que el niño o la niña, pues la primera vez a lo mejor le puede impactar, pero la segunda o la tercera, cuando ve que hay una recuperación, cuando ve que hay una vuelta, un retorno, entonces se tranquiliza y llega un momento en el que normaliza la situación, que no es normal de por sí, pero la normaliza de manera que tiene una sensación de pseudocontrol, que esto es lo importante, que el niño o la niña tenga seguridad ante una situación de vulnerabilidad. Esta es la parte importante. Y nosotros, como adultos, somos los encargados de poder ofrecer esta tranquilidad y esta seguridad dentro de la situación que estamos viviendo. Claro. Muy bien, pues ya para terminar, me gustaría unos tips, unas ideas así claves que podamos mandar a nuestros pacientes para que se queden tranquilos en este tema. Bueno, pues por un lado me parece muy importante el dar información de lo que está pasando, adaptarla a cada edad. Y no solo dar información, sino también explicar si estamos en un tratamiento, que estamos en un tratamiento, que nos estamos responsabilizando de la situación y también una perspectiva de futuro pues amable en ese sentido, aunque personalmente pensemos que no lo es tanto, pero al niño o la niña se la tenemos que descafeinar. Por otro lado, es muy importante que cada uno podamos tener muy claro dentro del encuadre familiar cuál es el papel que desempeñamos y que tu hijo o tu hija sepa exactamente qué es lo que puede hacer para colaborar a la situación. Pues por ejemplo, pues mientras mamá descansa, si tú quieres, me puedes traer un vasito de agua, es decir, que participe dentro de la situación de la manera o en la medida adaptada en la que pueda hacerlo, ¿no? Y sobre todo el crear un clima de tranquilidad, de predictibilidad de cara al entorno familiar para que cada uno sepa lo que está ocurriendo y lo que tiene que hacer en cada momento. Entonces, las funciones principales son seguridad y tranquilidad, especialmente con niños pequeños y desde casa. Y por otro lado también explicar las limitaciones a las que pues, nos podemos ver sometidos o sometidas dada las dificultades de la enfermedad, de manera que ajustamos las expectativas y si, por ejemplo, yo como papá o yo como mamá no voy a poder jugar con el niño en el parque o acompañarle en determinados momentos, sí buscaré la manera de facilitar que el niño
cumpla sus necesidades, es decir, que vaya al parque o que juegue su partido de baloncesto, aunque yo no pueda acompañarle, pero alguien lo hará. Entonces buscaremos dentro del soporte la manera en la que no interrumpa nuestra situación puntual o nuestra situación cronificada, que no interrumpa en la evolución y el crecimiento dentro de lo que son las necesidades de nuestro hijo o de nuestra hija. Y también, por último, tenemos que desculpabilizar cuando contemos a nuestros hijos o a nuestras hijas la realidad de la situación. Es importante, sobre todo porque los niños muchas de las veces se cargan con la culpabilidad de cualquier nuevo diagnóstico, de cualquier problema familiar, ¿no? Como estrategia o mecanismo de defensa, de alguna manera, pensando idealmente que si yo me porto mal y esto ha ocurrido, o si yo he hecho esto y el resultado ha sido el otro, cuando yo lo cambie, el resultado cambiará, ¿no? Es una manera de buscar control donde no hay control, ¿no? Pero es muy importante que nosotros descarguemos de culpabilidad y de responsabilidad que no corresponde a nuestros hijos a la hora de abordar esta situación. Muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias, Roberto, por aclararnos este tema tan complejo y tan difícil para las personas que están sufriendo dolor. Y gracias a ti, Almudena, y a todos vosotros por darme la oportunidad de poder dar una perspectiva o un puntito de luz en esta parte familiar que creo que también es muy importante. Eso es. Esperamos que esto sirva para que se encuentre mejor. Gracias. Gracias, Almudena. Hasta luego.